A ver, buenas tardes, queridos estudiantes. Voy a terminar la exposición de algunos acápites de la fundamentación jurídico-filosófica de los derechos de bienestar. Hemos visto los acápites 37, 38, 39, 40, 43 y bueno, creo que ahí me quedé. Voy a añadir un par de ideas más y con eso pasar a un nuevo tema. Bueno, y continuar. Necesitamos revisar ahora lo que es el estatismo, a ver, el socialismo. ¿Sí? Me he quedado en la sección 43. Les hablé de la creación de la riqueza y ahí teníamos dos visiones diferentes. La colectivista, que por extraño que parezca, no es la de Marx, sino la de Lasalle, a quien Marx criticó en Gotha, en un congreso de comunistas. Y la otra opción es la individualista, la que cree que la riqueza es creada por los obreros. Esa es la posición de Marx. Y dependiendo de quién cree la riqueza, de ahí se sigue normalmente o directamente el quién va a hacerse cargo de la distribución o cómo se debería realizar la distribución. Si es que, como dice Lasalle, la sociedad como un todo es la condición necesaria, imprescindible para producir cualquier cosa, entonces la sociedad debería encargarse de distribuir. En cambio, desde el punto de vista de Marx, los obreros son los creadores de los productos y por lo tanto los productos les pertenecen. De modo que no tiene por qué la sociedad o el Estado intervenir para una redistribución. Aunque Lorenzo es más cauto y aclara que hay titubeos tanto en Engels como en Marx con respecto al papel del Estado. Blanquita, acabo de anotarle, ya le puse la asistencia. Bienvenida. A ver, bueno. A ver, hay una idea más que está en la sección 44. Y con esto acabo. A ver, esta sección se titula ¿Qué y por qué hay que distribuir? La idea que quiero explicar para terminar ya con este texto y pasar a lo que es el socialismo es una idea marxista que critica a Lorenzo y es la de que por la doctrina del materialismo dialéctico, materialismo histórico, la superestructura está determinada por la infraestructura. Dentro de la superestructura está el derecho y lo principal de la infraestructura son las fuerzas productivas, el modo de producción. Esas fuerzas productivas
están subordinadas a unas relaciones sociales de producción. De una manera más sencilla, más simple, según el materialismo dialéctico e histórico, el modo como la sociedad produce los bienes y servicios determina todo lo que es el ordenamiento jurídico que pertenece a la superestructura, conjuntamente con lo que es el aparato estatal, la cultura, la religión, la filosofía, etcétera. Entonces, simplificando, la economía sería la que da origen, es el fundamento del derecho. Si es que es así, entonces primero habría un determinado modo de producción, y si es que es capitalista, eso significa que los burgueses tienen el derecho de propiedad sobre los medios de producción. Eso está en la base económica. Y posterior a eso vendría el derecho, ¿sí? Es decir, en el sistema capitalista, la propiedad sería anterior a los promulgamientos del legislador. A ver, pero Lorenzo no está de acuerdo con esta visión de lo que sucede. Para él, más bien es la política, la autoridad, el que otorga el reconocimiento otorga el derecho de propiedad. Entonces, voy a poner ese contraste, esa crítica que hace Lorenzo. A ver. A ver, para Marx, la propiedad de los medios de producción sería lo que determina que haya un determinado tipo de derecho. Mira, si quieres, aquí estoy hablando del ordenamiento jurídico, derecho como sistema de normas. En esto desde el esclavismo. Sabemos que Marx postuló un modo de producción inicial anterior al esclavismo, al que a falta de otro nombre se lo denominó modo de producción asiático, o según otros
manuales el comunismo primitivo. Cuando la clase dominante se apropia de los medios de producción, es ese hecho económico lo que va a dar lugar al conjunto de normas jurídicas, ¿sí? El, Les digo, estoy un poco simplificando, no quisiera dar la impresión de que hay aquí un economicismo o un determinismo, pero algo de ello es cierto. Por más que estemos en un autor dialéctico y que admita una cierta bidireccionalidad entre infraestructura y superestructura, lo determinante, lo que tiene mayor peso es la infraestructura, el modo como la sociedad produce bienes y servicios. Entonces, cuando aparece la propiedad privada de los medios de producción, eso es lo que va a determinar en última instancia qué tipo de derecho se implante en una sociedad. Entonces, fíjense, aquí tenemos algo que pertenece al reino de lo económico y es eso lo que da lugar, lo que produce la norma jurídica. Eso es lo que piensa Marx. Lorenzo cree que no es así, que la propiedad privada es una concesión del poder. Es decir, la propiedad privada no ha preexistido al derecho, sino que es la clase política la que concede a un sector de la población la exclusividad para usar, disfrutar y disponer de la propiedad. Bien, con otras palabras, y bueno, esto no es original de él, podemos decir, ya está en los medievales, que la propiedad, ¿sí? La propiedad es una creación política, creación de los legisladores, de quienes hacen las leyes. Es una concesión del poder político a un sector privilegiado de la población. Bueno, nada más con respecto a este texto, y si no hay de parte de ustedes alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica, termino con este texto y voy a pasar a servicio público y derechos de bienestar en la tradición socialista, que es uno de los artículos más largos, pero quiero sintetizar para concentrarme en las ideas principales. Ya, Efraín, le pongo. Presente, Efraín. Ya, a ver, tal vez algún comentario o alguna pregunta, alguna crítica. Básicamente lo que hemos visto aquí es la cuestión de la distribución. Y cuando llegamos a La Salle, ahí interviene el Estado, puesto que él tiene una visión
colectivista de lo que es la creación de la riqueza. Si es que no hay preguntas, entonces voy a tomar una foto del pizarrón y borro para empezar un tema nuevo. A ver, antes de iniciar, perdón, aquí hay, ya. Verán, solamente un pequeño comentario, más bien un poco de pasada. Sabemos que Lorenzo militó en el Partido Comunista durante 10 años, primero en el Partido Comunista Español, después en el Partido Comunista ML, del 62 al 72, una década entera. Entonces, él era el ideólogo del partido, o uno de los ideólogos del partido, y cuando estaba terminando su licenciatura de filosofía por el año 74, 73 en Quito, recién ahí empezó a entrar en contacto con la filosofía analítica y poco a poco fue apartándose del marxismo en general. Y bueno, con respecto al materialismo dialéctico, Lorenzo era más dialéctico que materialista. Es decir, antes de conocer el marxismo, Lorenzo ya tenía contacto con Platón y con Hegel, o primero con Hegel, luego con Platón, y por ahí ya tenía la idea de que el mundo es contradictorio, la naturaleza, la sociedad, la historia, pero una vez que de Platón recibe esa visión de la realidad como gradual, que hay las formas que son absolutas, perfectas, mientras que nuestro mundo físico material es un reflejo, una reverberación imperfecta de lo que son las formas. De ahí captó la idea de grados de existencia, grados de realidad. Y en cambio, la visión marxista tiende a concebir la sociedad, la historia, por medio de dicotomías. ¿Sí? Entonces, poco a poco se ha ido alejando. Eso no quiere decir que ha abandonado todas las tesis del marxismo, pero muchas de ellas sí. Sin olvidar que hay puntos en contacto que todavía mantiene. Bueno, entonces ahora voy a pasar a ese otro texto que tiene que ver con el socialismo. A ver, déjeme ver. El título exacto, no sé si es el orden de los conceptos, puede ser que no me acuerdo exactamente, pero es derechos de bienestar y servicio público en la tradición socialista. ¿Sí? Derechos de bienestar y
servicio público en la tradición socialista. A ver. Voy a poner servicios públicos en plural, simplemente para abreviar, pero si no estoy mal, en el título del artículo está en singular, ¿sí? Esto es en la tradición socialista. A ver, no sé exactamente de qué año es este texto. Puede ser que en el receso le pueda revisar y les comunico para poner aquí en el pizarrón. A ver, últimamente Lorenzo reniega de esta etiqueta de socialismo. Parece que la palabra ha perdido su contenido tal como se le ha usado en décadas anteriores o en el siglo XIX cuando fue inventada, de modo que esa palabra ya no le dice mucho a Lorenzo, pero sí al momento cuando escribió este artículo. Bueno, entonces, veamos. En primer lugar, voy a explicar en qué consiste lo que se llama la cuestión social. Vean, se conoce con este nombre a un conflicto, a una tensión que hay entre dos elementos. Por una parte, la aspiración humana de tener, de tender hacia ciertos fines que pueden ser simplemente el bienestar o algo más básico, la satisfacción de necesidades, por un lado, y por otra parte, la carencia de recursos para poder satisfacer esas aspiraciones o necesidades. Bien, entonces, fíjense, creo que cualquier ser humano desea no solamente vivir bien, sino vivir mejor, progresar, prosperar. ¿Sí? Uno se siente contento cuando puede ir un poco más allá del nivel de vida que tuvieron sus padres. Y seguramente se alegrará cuando sus propios hijos y nietos están mejor que la situación que uno ha logrado alcanzar. Eso es algo humano, creo que todos compartirán conmigo ese sentimiento. Tenemos aspiraciones a vivir bien, ¿sí? Sin necesidades, tener comodidad y desgraciadamente, por otra parte, no siempre tenemos al alcance los medios que se requieren para cumplir esas metas, esos fines. Hablando a nivel social, entonces la gente quiere, empezando por cosas básicas, tener vivienda
vivir en algún lugar, tener comida, educación, salud, trabajo, seguridad social. Y sin embargo, no siempre eso es asequible a todos. Entonces, esa falta de acuerdo, ese, esa separación, disociación o falta de ajuste entre las legítimas aspiraciones, los deseos del ser humano y por otra parte la realidad social, que no siempre permite, facilita el, el logro de esos objetivos, eso es lo que se llama la cuestión social. ¿Sí? Se conoce así con ese nombre. Entonces, ¿qué es lo que hace el socialismo? Y esto es en parte definitorio del socialismo tal como Lorenzo lo concebía en este artículo. Entonces, veamos la solución socialista a la cuestión social. Entonces, hay por lo menos tres elementos que intervienen en la visión socialista para tratar de solucionar este problema social. En primer lugar, el socialismo, tal como lo concibe Lorenzo, sostiene que la solución a la cuestión social de que el individuo pueda ver satisfechas sus necesidades, eh, tiene que ser por intermediación del Estado, por la intervención estatal. El Estado sería el encargado de garantizar en alguna medida o de alguna manera la satisfacción de las necesidades. Ya vamos a ver básicamente por qué mecanismos. Bien, entonces, fíjense, este es un primer elemento característico que identifica qué es el socialismo. ¿Sí? Perdón, un minutito, por favor. Ya, disculpen. A ver, verán, les decía que con, con ambas expresiones me estoy refiriendo a una idea que se puede expresar mediante el intervencionismo o estatismo o estatalismo, que en el fondo vienen a decir lo mismo. De lo que se trata es de que a través de el reconocimiento
de los derechos de los trabajadores, el Estado pueda responder para que esos derechos se hagan efectivos a través de la oferta de servicios públicos. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo definitorio del socialismo tal como está concebido en este artículo. Bien, entonces el, el título del artículo ya recoge estos elementos. Fíjense, derechos de bienestar. Recuerden, los derechos de bienestar son aquellos que exigen o que imponen una obligación positiva en los demás, en el respondente, que son tanto los particulares como la sociedad en general. Y según la Declaración Universal del año 48, incluso es la sociedad internacional, el conjunto de naciones, las que debería velar por la satisfacción de esos derechos. Entonces, eso es por una parte, a ver, derechos de bienestar exigen o imponen un deber de ayuda o socorro en los demás para con respecto al titular de esos derechos de bienestar. Y entonces un derecho de bienestar está pidiendo, está requiriendo una prestación por parte del respondente. El Estado o la sociedad, porque para Lorenzo es lo mismo. Recuerden que apenas en el siglo XVIII se diferenciaron la llamada sociedad civil y por otro lado el Estado. Esa no era una distinción que se hizo ni en la antigüedad, ni en la Edad Media y tampoco al inicio de la época moderna. Entonces, esos derechos positivos tienen como contrapartida una prestación por parte del Estado, es decir, el ofrecimiento, la provisión de servicios públicos. ¿Sí? ¿Qué está dentro de los servicios públicos? A ver, muchas cosas. Recuerden, les leí un pequeño listado de todas las instituciones públicas, pero quedémonos con las básicas: salud, educación, seguridad social. Los servicios públicos deberían responder, deberían en alguna medida garantizar el goce efectivo de los derechos de bienestar. ¿Sí? Bien, entonces, esta es la visión que tiene Lorenzo del socialismo y obviamente hay otros elementos más. El, por ejemplo, la reducción de la desigualdad social entre ricos y pobres. Un Estado que se precie de ser socialista no puede permitir que haya privilegiados. Puede tolerar cierta desigualdad, pero no una desigualdad
exagerada, desmedida, como la que se da, por ejemplo, en el mundo occidental. ¿Qué más? Hay una insistencia en la fraternidad, en la cooperación, en la colectividad. Esos son elementos innegables del socialismo, pero nos vamos a quedar con lo que está aquí. Ahora, a continuación quisiera eh, hacer una diferencia entre el socialismo de Marx y otros socialismos que son reformistas, a diferencia del marxismo que es revolucionario. Eh, entonces, fíjense, he presentado el socialismo como aquella manera de organizar la sociedad con una presencia fuerte del Estado, el cual se encargaría de dar un papel predominante a los derechos laborales y frente a las cuales tiene que responder ofreciendo servicios públicos. Esta idea de socialismo está presente en por lo menos tres variantes de socialismo reformista, que son el socialismo de cátedra en Alemania, el fabianismo en Inglaterra, especialmente con los esposos Webb, Sidney y Beatriz Webb, y en Francia con el solidarismo de Léon Dewey y, en primer lugar, Léon Bourgeois. Entonces, voy a indicar brevísimamente las ideas principales de estos socialismos reformistas. A ver. A ver, primero quiero aclarar de dónde surge esa denominación de socialismo de cátedra. Eso tiene que ver el, con esa voluntad de marcar un contraste con otros socialismos que más bien tenían una base en los sindicatos, que trabajaban directamente con los trabajadores. Entonces, este es un socialismo académico, si quieren ustedes, en la universidad, eh, llevado a cabo por investigadores. En Alemania, el principal representante de esta corriente es Wagner, Adolf Wagner. Bien, por ser socialistas, están de acuerdo con que el Estado tiene que tener una mayor presencia en la sociedad e incluso en el sector económico. Crear un sector público de la economía.
Bien, creo que la idea más importante de que se la debemos a Wagner es la ley que lleva su nombre, y que consiste en lo siguiente, en relacionar progreso económico con mayor gasto social, lo cual quiere decir que a medida que aumentan las fuerzas productivas, proporcionalmente aumenta la expansión del Estado. Entonces, esa correlación es lo que se llama la ley de Wagner, ¿sí? Es decir, miren, a medida en que aumenta la productividad de una sociedad, cuando se producen más cosas, cuando aumenta el Producto Bruto Interno, en esa medida, proporcionalmente, también la inversión que hace el Estado para obras públicas, servicios sociales, también va en aumento, ¿sí? A mayor progreso económico, mayor gasto social por parte del Estado, ¿sí? Y eso se puede constatar revisando cifras de qué es lo que ha pasado en un periodo de más o menos unos 40 años en algunos países europeos. En el texto tenemos nosotros cifras que ilustran esta correlación de que el Estado aumenta conforme crece la economía, ¿sí? Entonces, a mayor crecimiento económico, podemos decir, un abultamiento del Estado con sus servicios sociales, obviamente. Por ejemplo, a ver, verán, tomemos el ejemplo de Francia, por ejemplo, ¿sí? Para, para que ustedes tengan una idea concreta de por qué Lorenzo está afirmando que esta correlación es una ley, o sea, que está comprobada, que sucedió en la realidad, que sucede en la realidad. Veamos el porcentaje de gasto público con respecto al PIB, ¿sí? En el año de 1960 al 80, en Francia pasó del 34,6 al 46,2. ¿Sí? Les voy a dar 3 años para que podamos comparar, ¿sí? A ver, porcentaje de gasto público con relación al PIB. A ver, verán, en 1960, 34%, pues 34,6. Redondeemos a 34, ¿sí? En 1980, 46,2.
y 17 años más luego, 54.6. ¿Sí? Entonces, fíjense, en 20 años, el porcentaje, la correlación entre gasto público con respecto al PIB, al Producto Bruto Interno, aumenta 12%. Y en un lapso de los 17 años posteriores, aumenta un 8%. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un intervalo de 37 años, es casi 4 décadas, y vemos cómo al final, cerca del final del siglo pasado, el gasto público rebasa más del 50% del PIB. Lo que quiere decir que, con otras palabras, para que espero que se entienda, que la producción que está en manos del Estado, el sector público de la economía, es más de la mitad del, del Producto Interno Bruto. Y eso mismo sucede con otros países. Por ejemplo, en Alemania en este año, en el año 97, Alemania tiene el porcentaje es de gasto público con respecto al PIB es 50%, en Italia 52%, en Finlandia 57%. ¿Sí? Es decir, 4 países cuyo gasto público, ¿sí? La producción que está en manos del Estado rebasa más de la mitad del PIB de esos países. Pero si nosotros retrocedemos 40 años atrás, no era así. Y vemos que conforme pasan las décadas, va aumentando la presencia estatal en la producción. Entonces, estas cifras confirman la predicción que hacía Wagner. Cuando aumenta la economía, también el Estado se hace más grande con sus servicios públicos. ¿Sí? Bien, esto es, creo, la mayor contribución que hace el socialismo de cátedra, sobre todo con el investigador Adolf Wagner. Brevemente pasemos a Inglaterra, y ahí tenemos el, el socialismo fabiano o fabianismo, y básicamente los principales personajes de esa corriente son los esposos Webb, Sidney y Beatriz Webb, los fundadores de la Escuela Económica de Londres, ¿sí? La famosa London School of Economics. A ver, nuevamente, el, por ser socialistas, están el, promoviendo que el Estado sea el promotor de la economía nacional y que por lo tanto tiene que tener empresas públicas. El Estado tiene que realizar obras públicas, ¿sí? Y son ellos quienes manifiestan que el fin del Estado tiene que ser el bien común.
Obras públicas, por ejemplo, de infraestructura. Leonardo, ya le puse en la lista. Profe, no El, sé si tal vez la hora pasada también me pondría en la lista. eh, Estuve en la clase de la Perdón. hora pasada, pero me salí porque se me fue la señal del internet. A ver, pero... Ah, ya, sí, sí, solamente no tomo dos veces la lista, solo una vez. Oh, ya, gracias. Verán, hablando de gobiernos locales, como por ejemplo el municipio, el, muni- el- ese gobierno local tiene que tener empresas públicas. ¿Sí? Nosotros, aquí en Cuenca, tenemos Etapa, que es la empresa municipal de agua y teléfono, EMOV, bueno, tenemos la empresa municipal que se encarga de aseo de calles y mantenimiento de parques. El municipio también tiene a su cargo el cementerio, está hecho cargo del tranvía, etcétera, etcétera. Fíjense lo que es la cadena de farmacias Farmasol, son farmacias solidarias. Entonces, esas empresas públicas están el, aportando para que los derechos de los trabajadores se vean satisfechos. ¿Sí? Entonces, la empresa pública juega ahí un papel importante para los fabianos. ¿Sí? ¿Sí? El objetivo último es el bien común. La definición que da, si no estoy mal, el diccionario Larousse en el siglo XIX de quién era comunista, era aquel partidario del bien común. ¿Sí? Esa es la definición que da la enciclopedia Larousse de un comunista en el siglo XIX. Los fabianos, y recuerden, estoy principalmente hablando de los esposos Webb, ellos creían que hay mucha similitud entre su propia teoría y la de Marx. Una coincidencia entre el fabianismo inglés y Marx es que ambos sostienen que el socialismo no es una cuestión de voluntad política, sino que es una cuestión de una ley histórica inevitable. Es decir, el intervencionismo estatista no depende simplemente de un partido político que esté ejerciendo el poder, sino que hay un progreso económico, humano, histórico, que es el que conduce a esa expansión del Estado. Entonces, eso es ese ingrediente podemos denominarlo con el nombre de determinismo. Un determinismo histórico, hay una ley histórica que conduce a esa expansión del Estado. Uno de los colaboradores del grupo de los fabianos, algo así como discípulo de Beatriz Webb, fue Beveridge, a quien se le debe
la planificación y la implementación del seguro social en el Reino Unido. El famoso Sistema Nacional de Salud se lo debe a este socialista y que estaba cercanamente asociado a Beatriz Webb. El seguro social, que desgraciadamente en los últimos años ha venido a menos, ya no es lo que era hace unos 70 años en la post-Segunda Guerra Mundial. El, bueno, es algo que no solo sucede en Inglaterra, sino en todo el mundo. Luego de la caída del muro de Berlín, el colapso de la antigua Unión Soviética por los años 90, hace 30 años. Bueno, pero a él se le debe la implantación del seguro social y además el estado de servicio social. A ver, para terminar, voy a mencionar al solidarismo francés como tercera versión del socialismo. Los representantes más famosos son Léon Bourgeois, el fundador, luego Léon Diguit, ambos fueron decanos de la Facultad de Jurisprudencia en la ciudad de Burdeos, y finalmente hay otro representante, Georges Sell, que fue representante de Francia ante las Naciones Unidas. Él trata de extender el solidarismo a nivel global o planetario, ¿sí? Pero la idea de fondo es la misma. A ver, quien merece una mención especial es Diguit, León Diguit, quien reduce todas las funciones del Estado a la de proporcionar el servicio público. Es decir, todas las funciones del Estado se reducen a una sola, y es la de que es un sistema de administración encargado de el mantenimiento, la conservación de el servicio público. A ver, quisiera de una vez avanzar hacia el otro bloque temático. Antes de, si me permiten, unos 10 minutitos más, ahí hacemos un pequeñísimo receso, unos 5 minutos para pasar a otro tema.
Lorenzo hace referencia a qué pasaba en determinados países en la primera mitad del siglo XIX, perdón, del siglo XX. A ver, creo que sobre todo quiero referirme a lo que sucedió en los Estados Unidos bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt y cómo afrontó él la famosa depresión de los años 30. Es la famosa Gran Depresión. Nuevamente, Roosevelt está a favor de lo que hacen los socialistas. No digo que él sea un socialista, pero está en la misma línea, tal como Lorenzo ha caracterizado el socialismo. Para salir de esa gran crisis económica, lo que hizo Roosevelt es implementar una administración de obras públicas, ¿sí? Es decir, exactamente la idea de los esposos Webb, ¿sí? Lo que hizo Roosevelt es, pero fíjense qué pasa en una crisis económica como la de los años 30, algo que nosotros estamos viendo en nuestros días. Se cierran fábricas, se hacen despidos, la gente queda desempleada, no tiene dinero y se hunde la economía y la sociedad. Entonces, para solucionar esa situación, Roosevelt lo que hizo es crear 4 millones de empleos, por ejemplo, en construcción de carreteras, ¿sí? Es decir, dar trabajo a los desocupados. Por otra parte, esto no lo dice Lorenzo, pero eso es lo que hizo Roosevelt, elevó el impuesto a los ricos hasta más del 90%. Es decir, no sé si les mencioné en alguna otra ocasión, cualquier persona que tenga, un empresario que tenga un ingreso anual mayor a un determinado techo, no recuerdo bien esta cantidad, les puedo mandar por correo el dato. Supongamos que sea, por ejemplo, 240,000, lo que significa ingreso mensual de $20,000. Al año, 240,000. Puede ser un poco menos, pero en todo caso, más de 200,000. Ese excedente iba al Estado. Roosevelt quería que sea el 100% para el Estado y con eso hacer obra social, obras públicas.
el Congreso no aceptó, pero lo que el porcentaje de impuesto sí fue mayor del 90%. ¿Sí? Entonces, con ese dinero, el Estado podía hacer obra pública. ¿Qué más? Quisiera referirme a la Unión Soviética en tiempos de Stalin, veamos, en los años 30. ¿Sí? A ver, la constitución de la antigua Unión Soviética hace lo que está acá, reconocer los derechos de los trabajadores. Y el título exacto de la Constitución, a ver, es, perdón, bueno, les estoy hablando de la Constitución del año 1936, ¿sí? Pero es importante, quiero leerles el título literal de la Constitución de 1918, al año siguiente de la famosa Revolución de Octubre, llamada así, a ver, Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado. Obviamente, uno de los derechos que se proclama ahí es el de no ser explotado y no sufrir las consecuencias de una división de la sociedad en clases, ¿sí? En los que unos pocos sean los que poseen los medios de producción, mientras que la gran mayoría son desposeídos. Rusia, la Constitución de 1936 tiene el mérito de reconocer los derechos de bienestar, lo que está aquí al comienzo del título de este artículo, derechos como por ejemplo a un puesto de trabajo, al descanso, a vacaciones pagadas, asistencia médica gratuita, gratuidad de toda clase de enseñanza, a la igualdad entre hombre y mujer en todos los dominios de la vida económica, pública, cultural, social y política. Es en el artículo 122. ¿Sí? En el 120 se habla de medicina gratuita, en el 121 de eh, enseñanza gratuita. ¿Sí? Bien, entonces, vale la pena el mencionar como un hecho histórico de ilustración de un país socialista la Constitución del año 36. ¿Sí? Por primera vez, una Constitución desarrolla los derechos de bienestar. Siempre podemos tener antecedentes o precedentes de esta declaración, pero, perdón, es constitucionalización de los derechos de bienestar. Podríamos nosotros, por ejemplo, remontarnos al año el, 848, en la Segunda República Francesa, pero en realidad la implementación fue deficiente, no tan sistemática como se lo hace por primera vez de una manera rigurosa en 1936. Ahora, para terminar ya este artículo,
El- solamente voy a referirme a- al pensamiento de Poulantzas, Nikos Poulantzas, que es un marxista de origen griego que emigró a Francia y que tiene la siguiente idea de que, a ver, en francés, a ver, miren, en griego, la O y la U suena U. Y este diptongo suena U, aunque se escriba con OU. Pulanzas, pulanzas. Él cree que este intervencionismo estatal no es meramente coyuntural, como podría ser el caso de Roosevelt frente a la crisis, a la Gran Depresión, sino que es una constante histórica. Desde siempre el Estado ha intervenido en la economía, en la planificación, y no solamente durante un periodo corto. Así, por ejemplo, el Estado romano es el que ha construido los acueductos, los caminos, el que en Roma ofrecía una distribución de alimentos a la gente de escasos recursos. El Estado chino es el que está detrás del tendido de la canalización para dar regadío al agro y así. Entonces, esa es una visión no ortodoxa del marxismo, pero que él da cuenta de la realidad histórica. Nosotros ayer estábamos viendo el estado mínimo según Nozick, estábamos recordando, y la realidad es otra. La historia da cuenta de que el Estado siempre ha estado presente para controlar, regular el mercado, pero incluso intervenir en la economía con sus propias empresas productivas. Entonces, pongo aquí esa idea y nos damos un pequeño receso de unos 5 minutos. El Estado ha intervenido siempre, no solamente en épocas de crisis. Bueno, entonces, resumiendo, hemos visto cómo en varios países el Estado ha tenido una fuerte presencia con el objetivo de dar mayor atención a las masas desposeídas, reconociéndoles sus derechos sociales, económicos y como contrapartida ofreciendo servicios públicos. Esa es la idea que Lorenzo en este artículo atribuye a varias corrientes socialistas, corrientes teóricas y estados del mundo occidental, como son, por ejemplo, Francia, Inglaterra, Alemania. ¿Sí? Bueno, entonces, por favor, después de un corto receso, démonos unos 5 minutos de descanso. Al regreso quiero decir unas pocas palabras sobre el comunismo y con eso cerramos el curso. ¿Sí? Voy a parar aquí la grabación y cada uno vea en su reloj 5 minutos y volvemos.